Hola, vamos a ver la resolución del ejercicio 8 de la guía 1. En este caso, el sistema se trata de un control de tracción de una lámina delgada y el enunciado del ejercicio dice lo siguiente. Sea el siguiente diagrama un control de tensión de una lámina delgada no elástica. La lámina es traccionada sin deslizamiento por un rodillo. Este es movido por un motor de corriente continua controlado por armadura desde un amplificador de potencia. El arreglo de rodillos y polea ubicado en la parte derecha de la figura produce una fuerza Ft proporcional a la tensión de la lámina. La fuerza resistente para obtener la tensión de la lámina deseada es producida por el rozamiento de la hoja sobre el elemento B2. El ejercicio pide realizar un diagrama en bloque donde aparezcan las variables del sistema y pregunta cuál debe ser el valor de la referencia para obtener en régimen permanente una fuerza de tensión de 0,1 kilogramo. Para el inciso anterior, hallar cuál es la potencia entregada por el amplificador. Bueno, vamos a ver en principio más o menos una pequeña descripción de cómo está conformado el sistema. Lo que tenemos acá es un amplificador de potencia. Si bien lo representamos como si fuese un amplificador operacional, ¿no? Con una pata no inversora y una pata inversora, lo que estamos representando es un amplificador de potencia. O sea, si bien este amplificador podría llegar a tener polos y ceros desde el punto de vista dinámico, como la frecuencia, el ancho de banda de este amplificador es lo suficientemente grande como para despreciar esos polos frente a los polos mecánicos, directamente consideramos de este amplificador la ganancia, ¿no? O sea, la ganancia en tensión. Y suponemos que la potencia que tiene el amplificador es suficiente como para alimentar el motor. Entonces, este es un amplificador diferencial en el cual en la pata no inversora ingresa una tensión de referencia y en la pata inversora ingresa una tensión proporcional al desplazamiento de este resorte. Después vamos a ver cómo se conforma el movimiento de este resorte. En función de esta diferencia de tensión multiplicada por la ganancia, obtendremos la tensión que alimenta el motor. Como vimos en las clases anteriores, la tensión que aplicamos al motor en una parte cae en la impedancia eléctrica del bobinado y el resto de la tensión es una FEM inducida debido al movimiento de rotación del motor. Esa tensión inducida se calcula a partir de esta constante Kw por la velocidad angular del motor. Al circular corrientes por el bobinado del motor se genera un par, una cupla, un torque en el eje del motor que está dado por el valor de la corriente multiplicada por esta constante K sub T. Entonces, por un lado tenemos el par que entrega el motor y por otro lado necesitamos conocer la velocidad del motor para saber cuál es la tensión que tenemos en los bornes del motor que se opone a la circulación de corriente. Y bueno, a partir del torque y conociendo la carga mecánica, dijimos en la clase anterior que podríamos conocer la velocidad, que es la señal que estamos realimentando ahí. Después, sobre el eje del motor tenemos un rozamiento lineal de valor B sub 1, un rozamiento rotacional de valor B sub 1, y toda la masa de este rodillo está concentrado en este momento de inercia J, ¿no? Entonces tenemos el momento de inercia de este rodillo, lo tenemos concentrado en el momento de inercia J. Este rodillo lo que va a producir es una transformación del movimiento angular que tenemos en el eje del motor a través de su radio en un movimiento lineal. Entonces en este elemento transformamos la velocidad angular en una velocidad
lineal, una velocidad tangencial en el eje en el borde del rodillo, que va a tener un valor V sub 1, ¿no? Por lo tanto, el torque que genera el motor lo gastamos en el rozamiento, el momento de inercia y el torque que proviene de toda la parte del movimiento lineal, ¿no? Y este movimiento lineal ofrece una carga, ¿no? Que a partir de la tensión que se genera sobre la lámina, tenemos este par de rodillos, son rodillos fijos, y este rodillo que tenemos, esta polea que tenemos acá, es una polea móvil, y en función de la tensión que tengamos en esta lámina, se va a producir el movimiento vertical de este rodillo, ¿no? Esta polea. Ese movimiento, ¿no? Se le opone la fuerza que ejerce este resorte y va a producir un movimiento X, que lo vamos a denominar sobre el estiramiento del resorte, que se va a tomar a partir de un potenciómetro que nos va a entregar una tensión proporcional a este desplazamiento. Entonces vamos a ir viendo en forma separada el procedimiento para poder resolver los puntos que se piden en este ejercicio. Entonces, a nivel general, en este tipo de sistemas, vamos a seguir una serie de pasos que generalmente siempre son los mismos, salvo que el sistema sea bastante particular y no entre en esta metodología, ¿no? Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer es determinar las distintas secciones que componen el sistema, separándolas por su naturaleza y determinar las interfaces. O sea, nosotros vamos a tener una transformación de una corriente eléctrica en un torque, por ejemplo. Entonces, la interfase va a ser la generación de cupla en el motor debido a la constante Kt. Después tenemos una transformación de velocidad en una FEM a través de la constante Kw. Vamos a tener una transformación de un movimiento, vamos a tener una transformación acá de un movimiento rotacional, ¿no? En un movimiento lineal a través de esta rodillo de radio R. Vamos a tener una transformación del movimiento de la lámina o de la tensión de la lámina en el desplazamiento de este resorte. Y bueno, y a partir de esas constantes vamos a determinar las distintas partes del sistema. En grandes rasgos, en este sistema podemos decir que tenemos una división importante, que es entre la parte eléctrica del motor y la parte mecánica del motor. Y el segundo punto que vamos a tocar es analizar las secciones por separado y hallar las ecuaciones matemáticas que describen el comportamiento del sistema, ¿no? Y para eso nos vamos a valer de ecuaciones diferenciales, nos vamos a valer de funciones de transferencia, nos vamos a valer de diagramas en bloques, nos vamos a valer de circuitos equivalentes y, bueno, y alguna otra herramienta que podamos utilizar para plantear el modelo. La primera parte que vamos a analizar, más o menos lo hicimos en la introducción, es la determinación del comportamiento eléctrico del sistema, ¿no? Dijimos que por un lado tenemos la tensión de referencia, por otro lado tenemos la tensión de realimentación, que la vamos a llamar P sub P. Esa diferencia de tensiones multiplicadas por la ganancia del amplificador A me va a dar la tensión con la cual estamos alimentando el motor, que la vamos a llamar V0. Entonces podríamos arrancar a plantear un diagrama en bloques a partir de lo que venimos conociendo de la clase pasada respecto de cuál es el modelo en diagrama en bloques del motor de corriente continua. Entonces tenemos la tensión con la cual alimentamos el motor. A esa tensión le vamos a restar la tensión que se genera por la rotación del motor, que dijimos que dependía de la velocidad angular. A esa tensión la vamos a llamar E sub G, ¿no? Tensión generada o fuerza contraelectromotriz, ¿no? Entonces tenemos la tensión de alimentación menos la fuerza contraelectromotriz, nos va a dar la caída que tenemos en la impedancia eléctrica del motor, ¿no?
Entonces acá tenemos la tensión, que es la caída de la impedancia eléctrica del motor. Si dividimos por esa impedancia eléctrica, que está dada por la inductancia y la resistencia, analizada en el campo transformado de Laplace y con condiciones iniciales 0, me queda que la transferencia de esta impedancia de tensión a corriente es 1 sobre la impedancia del motor. Entonces acá tenemos este bloque, nos representa la admitancia en realidad del motor. Esa corriente, dijimos, a través de la constante K sub t se transforma en torque, y ese torque aplicado a la carga mecánica va a producir una determinada velocidad omega que, como dijimos, se va a realimentar al motor a través de la constante Kw. Entonces acá tendríamos más o menos un principio de la construcción de un diagrama en bloques, pero necesitamos dos consideraciones para tenerlo completo. Es primero cómo generamos esta tensión B sub P, que dijimos que la podemos generar a partir de la tensión medida sobre el potenciómetro que censa la posición de uno de los extremos del resorte. Y por otro lado tenemos que determinar cuál es la relación que existe entre la cupla y la velocidad del motor, ¿no? Evidentemente, adentro de esta carga mecánica vamos a tener que extraer el estiramiento del resorte para poder generar esta constante de esta tensión de realimentación, ¿no? Entonces, bueno, ahora lo que nos queda sería poder determinar cómo armar las ecuaciones o un diagrama en bloques de esta carga mecánica en donde podamos, por un lado, sacar la velocidad angular del motor y por otro lado poder determinar a partir del estiramiento del resorte la tensión en la realimentación. Entonces vamos a analizar la carga mecánica para poder determinar a partir del torque que entrega el motor cuál va a ser la velocidad del motor que necesitamos para completar el diagrama en bloques y el desplazamiento del resorte que nos va a servir como para determinar la tensión de realimentación del sistema. Entonces, por un lado tenemos un sistema de rotación, ¿no?, en donde la cupla que se genera en el eje del motor va a producir un movimiento de rotación sobre este eje, ¿no? A su vez esa rotación se va a aplicar a este rodillo, y este rodillo va a ser el encargado a través del radio del mismo de transformar ese movimiento angular en un movimiento lineal que va a ser el desplazamiento lineal de la lámina, ¿no? Vamos a considerar que esta lámina no tiene elastancia y no tiene masa, y que se va a desplazar en este sentido a partir del movimiento del rodillo de radio R1, ¿no? Por lo tanto, esa velocidad angular se va a transformar, multiplicándola por el radio, en esta velocidad tangencial, que es la velocidad con la cual se mueve la lámina. Y a su vez va a producir una fuerza, la vamos a llamar Fx, que sería la fuerza de tensión sobre esta lámina, que va a ser la encargada de arrastrar esa lámina, ¿no?, para producir el desplazamiento, ¿no? Entonces vamos a ver en principio qué es lo que pasa con la parte de rotación y después nos vamos a detener a analizar cuál es el comportamiento de la parte de traslación de este sistema, ¿no? Entonces, en la parte de rotación, lo que nosotros en principio tenemos, dijimos, es el torque generado por el motor. Ese torque se va a gastar parte en el rozamiento B1, parte se va a gastar para acelerar el momento de inercia J, pero este rodillo va a arrastrar toda la carga mecánica que proviene del movimiento lineal. O sea, nosotros no podemos desacoplar el movimiento de esta carga de rotación, o sea, este movimiento de rotación, de lo que sería el movimiento de desplazamiento de la lámina. ¿Por qué? Porque el motor va a tener que hacer fuerza para desplazar la lámina,
y eso va a producir de alguna manera un gasto de energía. O sea, yo no puedo decir que en el eje del motor solamente aparece en el momento de inercia y el rozamiento, porque tengo que considerar toda la carga mecánica que proviene del movimiento de traslación. Este es un error muy común que nosotros vemos, en donde el movimiento de rotación lo desconectan del movimiento de traslación, o en sistemas que tienen naturalezas distintas de las variables, desacoplan una de la otra y es como que no existiera el efecto de carga, ¿no? Pero acá tenemos el efecto de carga de toda la parte lineal en el eje del motor, y eso lo vamos a representar como un torque resistente que lo vamos a llamar T sub X, y ese torque resistente va a ser la fuerza de reacción de la lámina, que dijimos que era Fx, la fuerza con la cual se tensiona esta lámina, y la transformación de esta fuerza en un torque lo hacemos a través del radio del rodillo. Por lo tanto, esta Fx que tenemos acá sobre la lámina multiplicada por el radio me va a dar el torque resistente que tenemos aplicado en el eje del motor debido a la carga lineal, ¿no? Y por otro lado, la transformación de esta velocidad angular en una velocidad lineal también se hace a través del radio del rodillo, en donde transformamos la velocidad tangencial en el rodillo, es igual a la velocidad angular por el radio de la polea. Entonces tenemos la relación que existe entre la fuerza de la lámina respecto del torque y la relación que tenemos entre la velocidad angular y la velocidad tangencial de la lámina. Por lo tanto, en este eje tenemos una diferencia de torques, o sea, el torque que entrega el motor, y a ese torque que entrega el motor le vamos a restar el torque que proviene del movimiento de la carga lineal, ¿no? Entonces, esa diferencia de torque, dijimos, se va a gastar en el rozamiento, en vencer el rozamiento y en acelerar el momento de inercia. Por lo tanto, eso me va a quedar omega por B1 sería la fuerza de roce, y omega por S por J sería omega por alfa, que me daría la carga debido a la aceleración del momento de inercia. Como nosotros acá es lo que estamos tratando de plantear son funciones de transferencia, lo que vamos a tener que tener en cuenta en todo momento cuando hacemos estas operaciones es que estamos considerando que las condiciones iniciales de las variables que tenemos en cuenta son cero. O sea, si nosotros partimos de que la velocidad inicial de la cual partió este movimiento no es cero, acá me va a aparecer en la derivada un término proporcional a la condición inicial de la velocidad. O sea, que no puedo poner que alfa es la derivada de omega respecto del tiempo igual a omega por s, sino que tengo que considerar la condición inicial, que acá no las tuvimos en cuenta porque son cero. Esto es un punto que lo vamos a tratar de ir aclarando en todos los ejercicios en los cuales usemos esta consideración. O sea, en realidad acá va una derivada, no va una transforma de Laplace, pero nosotros por simplicidad directamente lo aplicamos sobre la transformada de Laplace. Entonces vamos a de alguna manera tratar de llevar esta ecuación que tenemos acá al diagrama en bloques que habíamos desarrollado. Entonces en esta parte de acá tenemos desarrollado el diagrama en bloques que habíamos visto en la filmina anterior, y lo que vamos a hacer es tratar de completarlo con la ecuación que vimos recién, que es la ecuación que representa el movimiento angular. Entonces tenemos que la cupla del motor le vamos a restar un torque proveniente de la carga del movimiento lineal, y dijimos que ese torque era igual al radio del rodillo multiplicado por la fuerza de tensión sobre la lámina, ¿no? Entonces esa diferencia de torques era igual a la caída en la impedancia, la carga mecánica del motor, y por lo tanto si eso lo dividimos por SJ más B1, lo que vamos a tener es la velocidad angular del motor, que es la variable que nosotros vamos a realimentar
por ese lado. O sea que nosotros lo que hicimos es escribir en esa porción del diagrama en bloques la ecuación que vimos recién. Tm menos Tx es igual a omega por Sj más B1, ¿no? Que podemos decir que omega va a ser igual a Tm menos Tx dividido Sj más B1, que fue lo que hicimos en este bloque que tenemos ahí, ¿no? Bueno, ahora entonces vamos a tratar de explicar el comportamiento del sistema lineal, ¿no? En el sistema lineal vamos a ver el diagrama completo. En el sistema lineal tengo esta polea, estas dos poleas que son fijas, ¿no? Y esta polea móvil, ¿no? Esta polea móvil lo que tiene como particularidad es que aparece una fuerza sobre esta polea móvil, que la vamos a llamar Ft, que es igual a la constante K del resorte multiplicada por este desplazamiento X que tenemos acá. O sea que esta fuerza que va a estar actuando sobre esta polea móvil es igual a K por esta X, que sería el desplazamiento del resorte, ¿no? Entonces, cuando nosotros realizamos un movimiento relativo en la polea móvil, lo que vamos a notar es que tenemos una diferencia de velocidades, ¿no? Entre un extremo de la lámina y el otro extremo de la lámina, que va a estar dado por la velocidad de desplazamiento de esta polea móvil, ¿no? Entonces, debido al cambio en la posición de esta polea, lo que nosotros vamos a estar viendo en la línea de la lámina es que va a haber una diferencia de velocidades entre los extremos de esta parte que nosotros vamos a considerar que es el sensor, ¿no? Y esa diferencia la vamos a llamar, esa diferencia de velocidades la vamos a llamar B sub x. B sub x en realidad es el movimiento de ascenso y descenso de esta polea llevado a la dirección de la velocidad de la lámina, ¿no? Y además tenemos que para producir esa tensión sobre la lámina, o sea, nosotros tenemos que producir que esta lámina se tensione, ¿no? Para que tenga una cierta rigidez, ¿no? Supónganse que nosotros lo que queremos hacer con este sistema es traccionar una hoja de papel en una rotativa de una imprenta, ¿no? Entonces, lo que nosotros vamos a tratar de hacer es que la fuerza que le estamos aplicando a la lámina de papel no sea lo suficientemente grande como para que la hoja se rompa, y por otro lado que no sea tan livianita, o sea, la carga mecánica no sea tan liviana que permita que el papel se arrugue. Entonces tenemos que llevarlo a una fuerza Fx que haga que este papel se desplace con una cierta velocidad v1 y que la fuerza de tensión sobre la lámina, ¿no? La fuerza Fx sea una determinada. Entonces lo que nosotros vamos a tratar de hacer es controlar esta fuerza Fx a partir de la medición del estiramiento de este resorte. ¿Cómo se produce la tensión de la lámina? Por ejemplo, si en este caso habláramos de una rotativa del papel, a través de un rozamiento, B sub 2. Este rozamiento nosotros lo pusimos, para simplificar, como si fuese un rozamiento lineal, ¿no? Para generar la tensión de la lámina. En la práctica, por ejemplo, en un sistema de impresión continua, en una rotativa, lo que se hace es el rodillo del cual se toma el papel que se desea imprimir, se deposita sobre un eje, y ese eje tiene un freno, ¿no? Entonces uno le ajusta la tensión de freno del eje del rodillo de papel, con lo cual genera una fuerza de reacción de tensión a la velocidad, ¿no? Nosotros pusimos un rozamiento lineal para simplificar, porque si no tendríamos que de vuelta en el rodillo del papel generar una transformación de este movimiento lineal de vuelta a un movimiento de rotación, con lo cual complicaría por ahí un poco más el estudio del sistema. Entonces lo que hacemos es que hacemos que la lámina, por ejemplo el papel, roce contra un elemento, ¿no? Y
en ese roce se va a producir una fuerza de reacción cuyo valor va a ser el valor de esta velocidad multiplicada por el rozamiento. O sea, acá me va a aparecer una fuerza debido a este rozamiento viscoso que va a ser B grande, B larga 2 multiplicado por B corta 2, ¿no? Entonces acá nos va a aparecer una fuerza de rozamiento que va a producir la tensión sobre la lámina. Pero en realidad tenemos dos movimientos acá. Tenemos el movimiento de la lámina a la velocidad V sub 2 que me genera una fuerza en este punto, y por otro lado tengo la fuerza que me aparece en este resorte y que se traslada a esta polea y que a su vez se traslada a este punto del sistema de desplazamiento lineal, ¿no? Entonces vamos a tratar de ver los dos efectos en forma separada, de manera tal de poder llegar a ver si podemos sacar una conclusión respecto de qué es lo que pasa en este sistema de polea móvil, ¿no? Dijimos estas dos poleas fijas y esta polea móvil. Entonces vamos a analizar los dos casos posibles. El caso de que tengamos este rozamiento extremadamente grande, o sea que nosotros fijamos este extremo de la lámina y le aplicamos una velocidad al rodillo, y por otro lado lo que vamos a hacer es, vamos a dejar este rozamiento y vamos a sacar el resorte y vamos a poner una barra fija, o sea, vamos a poner un sistema que tenga un coeficiente de desplazamiento, una constante elástica muy grande, o sea que prácticamente no desplace nada, y vamos a analizar los dos casos en particular y vamos a tratar de sacar una conclusión respecto de qué pasa cuando los dos valores son los que tenemos planteados acá en el ejercicio, ¿no? Entonces, si consideramos que el rozamiento es muy grande, que es infinito, lo que nosotros tendríamos sería que la lámina la tenemos agarrada a una pared, a un punto fijo, y por lo tanto la velocidad de uno de los extremos de la lámina va a ser 0. Sin embargo, cuando yo tiro de esta lámina con una fuerza Fx, este lado se va a producir un desplazamiento, ¿no? Que es el desplazamiento de esta polea en el movimiento vertical. O sea, cuando yo tensiono la lámina, esta polea se desplaza hacia arriba debido a la fuerza de tensión sobre la lámina y por lo tanto produce un desplazamiento de este punto que proviene del desplazamiento de la polea vertical, ¿no? Por lo tanto va a aparecer una velocidad relativa entre este punto que está quieto y este punto que se está moviendo, que va a depender del movimiento del resorte, y va a aparecer un desplazamiento relativo entre estos dos extremos debido al desplazamiento vertical del resorte, ¿no? Creo que está más o menos claro de que eso pasa en la realidad si aplicamos que el rozamiento es infinito. Si consideramos el caso en el cual el resorte es infinito, este punto va a permanecer quieto, por lo tanto todos los puntos de la lámina se van a mover a la misma velocidad, o sea que la velocidad V sub 2 va a ser igual a la velocidad en este extremo, porque en este caso esta polea no se desplaza y por lo tanto no tenemos diferencia de movimientos entre las dos poleas fijas, y por lo tanto en este caso la fuerza que nosotros estamos aplicando, la fuerza de tensión de la lámina, proviene solamente del rozamiento sobre el rozamiento viscoso V sub 2. Entonces no tenemos diferencia de velocidad y la fuerza que nosotros estamos aplicando se gasta toda en vencer el rozamiento V sub 2. Entonces lo que vamos a tener en la realidad, como ninguno de los elementos es infinito, vamos a tener un movimiento conjunto. Esta Fx por un lado va a depender del rozamiento V sub 2 y de la velocidad V sub 2, y la diferencia entre V1 y V sub 2 va a depender de la fuerza que aparezca sobre el resorte, y el desplazamiento relativo del resorte me va a generar una velocidad relativa entre los extremos de las dos poleas fijas. Entonces vamos a ver un poco cómo se relacionan las fuerzas en este sistema de las fuerzas y las velocidades en este sistema de polea móvil, ¿no? En este caso no tenemos masa ni en la polea ni en el resorte, por lo tanto no podemos plantear diagrama de cuerpo aislado porque no tenemos masa
para ser igual a masa por aceleración, pero podemos decir que podríamos hacer lo siguiente, considerar de que la polea móvil tiene masa, haríamos sumatoria de fuerzas sobre esa masa y después al final de la ecuación hacemos que esa masa sea igual a cero, con el cual llegaríamos a las mismas conclusiones que vamos a llegar a continuación. Nosotros tenemos la fuerza de tensión sobre la lámina, ¿no? O sea, como vieron en física, en cualquier sistema de aparejos donde tenemos una polea móvil, sobre la polea aparece dos veces la fuerza de tensión sobre la soga o sobre la lámina que nosotros estamos traccionando. Por lo tanto, en este diagrama, lo que tenemos cuando hacemos sumatoria de fuerza es que tenemos dos veces la tensión sobre la lámina y eso va a ser igual a la fuerza que nosotros le estamos aplicando al resorte, ¿no? Entonces, la fuerza que estamos aplicando al resorte, que sería Ft, es igual a dos veces la fuerza de tensión sobre la lámina y a su vez, en este resorte, la fuerza de tensión sobre el resorte va a ser igual a la constante elástica del resorte por x. Entonces tenemos que dos veces Fx es igual a Ft y eso a su vez es igual a K por x. Por lo tanto, sacamos de este sistema, de esta ecuación, que Fx, que sería la fuerza de tensión sobre la lámina, es la constante elástica del resorte por el desplazamiento del resorte dividido 2. Y el desplazamiento que se va a producir en la polea, ¿no? X, lo tenemos que trasladar a el desplazamiento que se va a producir en la lámina, ¿no? Entonces, vamos a suponer, para poder ver esta ecuación, que uno de los extremos de la lámina está fijo, por ejemplo, fijamos este punto, y producimos un desplazamiento en la polea móvil, ¿no? El desplazamiento que se va a producir en este extremo de la lámina debido a un desplazamiento X en el resorte va a ser dos veces, o sea que el movimiento que se va a producir en este extremo de la lámina va a ser dos veces el movimiento que se produzca en el resorte. ¿Por qué? Porque va a desplazar X de este lado y va a desplazar X de este lado. Por lo tanto, cuando yo estiro la lámina, se me va a estirar dos veces el desplazamiento que produjo la polea, ¿no? Una vez debido a la lámina que está ubicada a la derecha de la polea y otra X debido al desplazamiento que se produce a la izquierda de la polea. Entonces el XX, que sería esto que nosotros planteamos acá, que sería la diferencia entre el movimiento de este extremo de la lámina respecto del movimiento de este extremo de la lámina, es dos veces el desplazamiento que se produce en el resorte. Y como tenemos una relación de posiciones, podemos plantear las derivadas y por lo tanto la velocidad con la cual se mueve, la velocidad relativa con la cual se mueven los dos extremos de las poleas fijas, ¿no? Que va a ser la derivada de xx respecto de t, es igual a dos veces la derivada de x respecto del tiempo, que sería la velocidad con la cual se mueve el resorte. Por lo tanto, en esta polea fija tenemos una transformación de este movimiento lineal a este movimiento de la lámina que tiene un factor de conversión de 2, ¿no? Tenemos un medio para la fuerza y dos veces para la posición. Bueno, entonces lo que vamos a ver, dijimos que los dos efectos se van a producir en forma simultánea, entonces vamos a tratar de ver cómo relacionamos esto que tenemos ahí. Nosotros vamos a entrar con una velocidad a este sistema, ¿no? Una fuerza, con esa velocidad y con esa fuerza vamos a tratar de determinar los distintos parámetros que nosotros tenemos, ¿no? Entonces lo que nosotros dijimos que tenemos una relación en donde
XX es igual a 2X. B sub X va a ser igual a 2B. Y Fx va a ser, perdón, igual a K por X sobre 2. Entonces vamos a tratar de llevar estas ecuaciones al diagrama en bloque. Por otro lado, teníamos que la velocidad angular que nosotros estábamos aplicando, multiplicada por el radio de la polea, me daba igual a la velocidad de uno de los extremos de la lámina. Entonces vamos a agregar esa expresión acá. Y acá tengo B sub 1. Entonces, lo que yo tengo en realidad es que si consideramos las ecuaciones que planteamos recién, dijimos que B sub 1 menos la velocidad del otro extremo de la lámina va a ser igual a B sub X, ¿no? Que es la señal que tenemos acá. B sub X dividido 2 va a ser igual a B, que llamamos de la misma ecuación, X, que va a ser el desplazamiento del resorte, va a ser la integral de B diferenciales en tiempo, ¿no? Y por lo tanto también Ft va a ser igual a K por X. Por otra parte también dijimos que la fuerza X de tensión sobre la lámina, por un lado, ¿no?, va a estar gastada en Ft, pero por otro lado también dijimos que esa fuerza de tensión sobre la lámina va a aparecer una fuerza, perdón, vamos a llamar una fuerza Fb, que va a ser igual a B sub 2 por B sub 2. Debido al rozamiento. Tenemos una fuerza que está debido al estiramiento del resorte y tenemos una componente de la fuerza de tensión sobre la lámina que se va a ocupar de gastar la fuerza de rozamiento. Entonces vamos a tratar de, con todas esas ecuaciones que tenemos planteadas ahí, de completar este diagrama en bloques. Entonces tengo B sub 1, vamos a usar esta ecuación que tenemos acá, B sub 1 menos B sub 2, me va a quedar B sub X acá. A B sub X lo vamos a dividir por 2, ¿no? Con lo cual tendría X, B, acá tendría B. A B lo voy a integrar, con lo cual tendría X. Esa X la voy a multiplicar por K para tener Ft, y a Ft lo voy a dividir por 2 para tener Fx. Entonces acá tengo X, acá tengo Fx, y me faltaría completar este diagrama que tenemos acá. Nosotros dijimos que la tensión que tenemos realimentada va a depender de una constante, que es la constante del potenciómetro, que le llamamos K sub P, y que va a depender del valor de X. Ahora el tema es cómo genero B sub 2. Nosotros dijimos que la fuerza de tensión sobre la lámina, ¿no?, en cierta parte también dependía esto. Si no se mueve el resorte, va a depender de la
la fuerza de tensión sobre la lámina. O sea que cuando el resorte está quieto, esto es Fx también. Entonces lo que voy a hacer yo es voy a tomar a Fx, lo voy a dividir por B sub 2. Por B sub 2 y voy a tener este valor B sub 2 que tenemos ahí, ¿no? Entonces ya tendría todas las variables que me interesan del sistema dibujadas en el diagrama en bloques, ¿no? Entonces, si pasamos un poco el limpio ese diagrama en bloques y lo dibujamos un poco más prolijo, dijimos, habíamos llegado hasta esta velocidad B sub 1, a esa velocidad B sub 1 le restamos B sub 2, lo dividimos por 2, obtenemos B sub x, lo integramos, obtenemos x, que es lo que tendríamos acá, o sea, acá está, en realidad integramos B sub x y obtenemos xx, y lo dividimos por 2 y obtenemos x, en la misma operación. A x lo multiplicamos por kp y generamos B sub p, que lo realimentamos acá. Después a x lo multiplicamos por k y obtenemos ft, y lo dividimos por 1/2 y obtenemos la fuerza de tensión sobre la lámina, que es la señal que nosotros queremos controlar, y eso lo realimentamos a través del radio del rodillo a la cupla resistente del sistema mecánico de rotación. Entonces acá tenemos un diagrama en bloques que representa el comportamiento de este sistema. Entonces nosotros podríamos resolver la transferencia o las preguntas que plantea el ejercicio a partir de la resolución del diagrama mediante álgebra de bloques, o podríamos plantear las ecuaciones que surgen del diagrama en bloques y resolverlos de manera algebraica, ¿no? Vamos a tratar de resolver este sistema a partir del álgebra de bloques, ¿no? Entonces vamos a definir transferencias de cada uno de los bloques que nos representa un cierto interés, y a partir de esas simplificaciones vamos a tratar de ir resolviendo nuestro sistema a partir del álgebra de bloques. Una de las cosas que podemos hacer, como vimos en el ejercicio del operacional, es llevar este punto de toma de señal de x al punto fx, con lo cual nos quedaría en este caso este lazo de realimentación simple, y tomaríamos la señal de realimentación del potenciómetro directamente a partir de la fuerza del resorte. Entonces, como nosotros de x a fx estamos multiplicando por k sobre 2, deberíamos dividir por k sobre 2 la línea de la realimentación para tomarla a partir de fx, ¿no? Entonces lo que hicimos fue directamente lo que planteamos, o sea, sacar el punto de la realimentación desde x, llevarlo a fx y dividir por k sobre 2. En este caso nos quedaría 2 sobre k. Vamos a definir una transferencia G1 que va a ser KT dividido SLA más RA. Vamos a definir una transferencia G2 que va a ser 1 sobre SJ más B1. Vamos a definir una transferencia G3 que va a ser el producto de estas cuatro transferencias, que me quedaría K sobre 4S G sub 3. Entonces G sub 3 me quedaría 0,25K sobre S, y G1 KT sobre SLA más RA, y G2 1 sobre SJ más B1. Entonces lo que nosotros en principio podríamos calcular sería la transferencia de este bloque que tenemos marcado como G4, ¿no? Que lo calculamos como la transferencia en la cadena de avance, que sería G3, dividido 1 más G3 por la transferencia de la realimentación, que en este caso sería 1 sobre B2. Entonces me queda que G4 va a ser igual a G3 dividido 1 más G3 sobre B2, ¿no? Entonces
podemos ir resolviendo eso en forma algebraica. O sea, no lo vamos a resolver numéricamente porque para eso existen los programas de cálculo, o sea, no nos vamos a detener en hacer los cálculos a mano, vamos a plantear que ahora nosotros tenemos una transferencia G4 que sería un bloque que se encontraría entre la señal B1 y la señal FX. Con lo cual, este sistema nos quedaría representado de la siguiente manera. Tendríamos el bloque G2, este bloque de valor de ganancia R1, el bloque G4, y esos tres bloques, el producto de esos tres bloques lo tenemos realimentado con un bloque cuya ganancia es R1. Entonces me quedaría G2 por R1 por G4 dividido 1 más G2 por R1 por G4 por R1. O sea, me quedaría 1 más R1 al cuadrado por G2, G4, este bloque que lo llamamos acá G5. Entonces G5 me quedaría G4 por G2 por R1 dividido 1 más G4 por G2 por R1 cuadrado. Entonces nosotros podríamos reemplazar todo ese recuadro que tenemos ahí como G5. ¿No? Una cosa que me quedó pendiente es que nosotros estábamos tomando en el caso anterior la señal de realimentación de la velocidad desde omega, ¿no? Y lo que vamos a hacer es llevar este punto de toma de señal de omega también a fx, que lo hacemos, ¿no?, dividiendo por la transferencia R1G4. O sea, pasamos de omega a fx, como en el camino de avance multiplicamos por R1 y G4, dividimos en la realimentación por R1 y G4 de manera tal de que la señal que exista en este punto también sea omega. Entonces dijimos, resolvimos la transferencia G5, ¿no?, que tiene esa expresión. Entonces si ahora reemplazamos G5 en el diagrama de bloques, nos queda G1, que dependía de KT, RA y LA, G5, que es la transferencia entre la cupla en el eje del motor y la realimentación. En la realimentación de la velocidad tendríamos KW, con lo cual nos generaba la reacción de armadura, y la habíamos tomado a partir de la tensión de la lámina, dividiéndola por R1 y G4. Entonces voy a tener un bloque que lo llamamos G8, que va a ser G1 por G5 dividido 1 más G1 por G5 por KW dividido R1 G4, ¿no? O sea, G6 dijimos que lo vamos a llamar KW sobre R1 G4 y G7 lo vamos a llamar a EKP por 2 dividido K. Entonces, en este caso, G8 va a ser G1 por G5 dividido 1 más G1 por G5 dividido G6, o sea, G1 por G5, 1 más, perdón, G1 por G5 dividido 1 más G1 por G5 por G6, que es lo que tenemos acá. Y finalmente, si reemplazamos este bloque, esta realimentación por el bloque G8, la función de transferencia de la tensión de la lámina respecto de la tensión de referencia nos va a quedar G8 por A dividido 1 más A por G8 por G7. ¿No? A por G8 dividido 1 más A por G8 por G7, que sería la función de transferencia total. ¿No? Entonces, a partir del álgebra de bloques pudimos calcular cuál va a ser la función de transferencia del sistema que estamos analizando respecto de la tensión de tensión, la fuerza de tensión sobre la lámina respecto de la tensión de referencia, que en este caso es una tensión eléctrica, o sea que tenemos una transferencia que nos relaciona una fuerza en Newton respecto de una tensión que está dada en volt. O sea que las unidades de la ganancia G sub T son Newton sobre volt. Entonces dijimos que podemos hacer las cuentas con los valores de las inductancias y las resistencias, pero esas operaciones es mucho más fácil realizarlas
a partir de un programa de computación y por lo tanto vamos a utilizar el programa Scilab para calcular la función de transferencia numérica G sub t de S. Bueno, lo que tenemos acá es el programa Scilab o Scilab que vamos a utilizar para resolver los cálculos de este diagrama en bloques, ¿no? Entonces, por un lado vamos a definir las constantes, B sub 1, 0.04, P sub 2 igual a 2, J igual a 0.025 y K igual a 500. Tenemos los radios de las poleas, R1 y R2, que son 10 centímetros en cada caso. Tenemos la ganancia del amplificador, que es 10, y tenemos la constante del potenciómetro, que es 1. Entonces, de acuerdo a lo que habíamos planteado en el PowerPoint y las transferencias, o sea, nosotros acá definimos el operador, en esta instrucción definimos el operador de Laplace para poder utilizarlo en la representación de las funciones de transferencia. O sea, todo esto que tenemos planteado acá, tenemos un par de PDF en donde se explican algunos de estos pasos. En internet también van a encontrar muchos tutoriales respecto del trabajo con este programa, y bueno, si alguno tiene dudas las podemos ir resolviendo en las distintas consultas de la materia, ¿no? Entonces, para definir una función de transferencia en Scilab, aquellos que están acostumbrados a usar MATLAB, por ejemplo, podrían usar la función TF. Acá la función para definir una función de transferencia es syslin. Con este parámetro C definimos que es una transferencia continua, y acá lo que tendríamos que poner sería el polinomio numerador y el polinomio denominador, pero directamente escribimos la expresión en S, ¿no? O sea, nos va a quedar KT dividido S por LA más RA. Definimos la segunda función de transferencia, que la llamamos G sub 2, que también es una transferencia continua y que vale 1 sobre SJ más B1. G sub 3 dijimos que era la transferencia K sobre 4S, que es lo que tenemos definido acá. Y vamos a empezar a realizar las operaciones que habíamos planteado en el PowerPoint, ¿no? Dijimos que G4, que era la primera realimentación que nosotros resolvimos, valía G3 dividido 1 más G3 dividido B sub 2, ¿no? Que era el bloque de realimentación la primera realimentación que resolvimos. Entonces, si miramos más o menos la solución hasta ahí, acá tenemos G sub 1, que sería KT dividido SLA más RA. Esto que sería G2, 1 sobre SJ más B1. Y acá tenemos G3, que era K sobre 4S, 500 sobre 4S, y hacemos G4 igual a G3 dividido 1 más G3 dividido B sub 2, con lo cual llegamos a que la función de transferencia G sub 2 vale 2000 dividido 16S más 1000, ¿no? Entonces acá tenemos G4. La segunda realimentación que planteamos era que G5 era igual a G4 por G2 por R1 dividido 1 más G4 por G2 por R1 al cuadrado. O sea, hacemos esa operación. Lo que obtenemos es que G5 vale 500 dividido S cuadrado más 64.1S más 150. Después habíamos definido G sub 6 como KW dividido G4 por R1, ¿no? Que nos da esta expresión. Habíamos definido G7 igual a 2KP sobre K, ¿no? Que nos da 0.004, y habíamos definido G8 igual a G1 por G5 dividido 1 más G1 por G5 por G6, ¿no? Hacemos esa operación, obtenemos la función de transferencia
entre la salida del amplificador y la fuerza de tensión sobre la lámina. Y finalmente la función de transferencia total vale A por G8 dividido 1 más A por G8 por G7, ¿no? Que nos da esta función de transferencia de tercer orden, 107.500 dividido S a cubo más 124.1 S cuadrado más 4.916.2 S más 66.942.5, ¿no? Si lo queremos ver como una transferencia expresada en polos y ceros, vemos que la transferencia no tiene ceros, tiene un polo en 62,76, tiene un par de polos complejos conjugados que resultan de este polinomio de segundo orden. Bueno, entonces, si quisiéramos saber dónde están los polos de esta función de transferencia, lo que podemos es definir que los polos son iguales a las raíces de Gt, que sería el denominador de la función de transferencia, y ahí tenemos las tres raíces que están determinadas por 62,76 menos 30,66 más menos J 11,229, o sea que estas serían las tres raíces que tendríamos en este sistema, en esta función de transferencia del sistema de lazo cerrado. Entonces vamos a la otra pregunta que teníamos. Vamos a ver lo que pedía el ejercicio. El punto A pedía realizar un diagrama de bloque en donde aparezcan las variables del sistema, que fue lo que hicimos. Nosotros calculamos la función de transferencia, pero aparentemente acá no la pide. El punto B pregunta cuál debe ser el valor de la referencia para obtener en régimen permanente una fuerza de tensión de 0,1 kilogramos. O sea, nos está pidiendo qué valor de tensión tenemos que poner acá para que cuando el sistema llegue a régimen permanente estemos tensionando esta lámina con una fuerza de 100 gramos, ¿no? O sea, 0,98 newton de fuerza sobre la lámina, ¿no? Ahora vamos a ver de qué se trata esto, y después pide para el inciso anterior hallar cuál es la potencia entregada por el amplificador, o sea, qué potencia le estamos entregando al motor, ¿no? O sea, la potencia que va a desarrollar este amplificador va a ser la tensión de salida multiplicada por la corriente que está entregando, y lo estamos considerando en régimen permanente. Pero lo primero que necesitamos conocer es qué valor le vamos a tener que poner a esta tensión de referencia para lograr la fuerza que nos están pidiendo a la salida. Para analizar el sistema en régimen permanente, lo que vamos a hacer es uso del teorema del valor final, ¿no? Nos dice que una función en infinito, en el tiempo, evaluado para tiempo infinito, es igual al límite cuando t tiende a infinito de la función en el tiempo, y que por el teorema del valor final lo podemos representar como el límite cuando s tiende a 0 de s por la función transformada de Laplace de esta función en el tiempo. En el caso que nosotros trabajamos con funciones de transferencia, ¿no? O diagramas en bloques, lo que nosotros tenemos es que la salida de nuestro sistema o la salida de nuestro bloque en el campo transformado de Laplace la podemos escribir como el producto de la entrada por la función de transferencia. O sea que C de S, que es la señal que a nosotros nos va a interesar, es igual a la función de transferencia multiplicada por la transformada de Laplace de la entrada. Si consideramos que la entrada que estamos aplicando es una señal constante, un valor constante, o podemos decir que desde el punto de vista de Laplace podemos considerarlo un escalón, o sea, el escalón en régimen permanente nos va a entregar un valor constante. Si R de t es constante, la transformada de Laplace va a ser la amplitud de esa señal dividido por S.
Por lo tanto, cuando nosotros analizamos la salida de ese bloque, va a ser la función de transferencia multiplicado por la amplitud de la señal dividido de S. Si le aplicamos a la señal de salida el teorema del valor final, nos va a quedar que C de infinito va a ser el límite cuando S tiende a 0 de S por G de S por A sobre S, que sería la entrada. Esta S que está multiplicando debido al teorema del valor final se va a simplificar con la S proveniente de la entrada constante y nos va a quedar G de S por A, que es evaluada en S igual a 0, o sea que nos va a quedar A por el valor de la transferencia del bloque evaluada en 0. ¿No? Entonces vamos a tener que analizar el comportamiento del sistema en esas condiciones. Para el caso que nosotros analizamos hace un rato, lo que tenemos es, nosotros conocemos la función de transferencia de nuestro sistema, o sea, conocemos la función de transferencia entre la fuerza de tensión sobre la lámina respecto de la tensión de referencia, y por lo tanto nos dice cuánto debería valer esta tensión de entrada para un dado valor de la salida. Nosotros dijimos que el valor de la salida va a ser el valor de la amplitud de entrada multiplicada por la transferencia evaluada en 0. Nosotros tenemos la función de transferencia calculada, la evaluamos para S igual a 0. Conocemos el valor de C de infinito, o sea que este valor de C de infinito lo dividimos por el valor de la función de transferencia evaluada en 0 y obtenemos cuál va a ser el valor de la amplitud de la señal de entrada. Entonces vamos a calcular eso a partir de nuestro programa de cálculo. El valor de la ganancia G de 0 lo podemos aplicar usando la función Horner, que nos especializa un polinomio o una función de transferencia en un determinado valor de la variable. Entonces en este caso se lo vamos a aplicar a la variable G sub t, que sería la función de transferencia del sistema, evaluada en 0. Entonces si hacemos eso nos da el valor de G, en este caso, de 0. Vamos a aplicar esa expresión. Entonces nos queda que G de 0 vale 1.605. Entonces dijimos que el valor de la tensión de referencia que nosotros vamos a tener que aplicar es el valor de los 100 gramos, ¿no? Que lo llevamos a Newton, son 0,98 Newton, dividido el valor de la ganancia. Entonces nosotros deberíamos poner una tensión de referencia de 0,6102665 para que la tensión, la fuerza de tensión sobre la lámina sea de 100 gramos fuerza o 0,98 Newton, ¿no? Entonces lo que nosotros podemos hacer es, si tenemos acá tenemos la función de transferencia, ¿no? Conocemos el valor de referencia, entonces vamos a calcular la respuesta del sistema para esa tensión de referencia. Entonces vamos a definir un vector de tiempos, vamos a definir una señal de entrada que va a ser el valor de la referencia por un vector de unos que tienen la misma longitud que el vector de tiempo, y vamos a usar la función csin para calcular la respuesta de esta función de transferencia para un escalón de entrada de 0,61 volt. Entonces, si analizamos, ahí calculamos la función de transferencia y bueno, lo que vamos a hacer es graficar con plot la respuesta del sistema. Entonces lo que tenemos acá es la respuesta del sistema para una entrada en escalón. Si miramos el valor de la amplitud de salida, vemos que en régimen permanente la salida vale 0,98 Newton, que es equivalente a los 100 gramos que pedimos, ¿no? Entonces verificamos que las cuentas que hicimos son las que corresponden. De la misma manera que nosotros aplicamos el teorema del valor final para
todo el sistema, para la función de transferencia del sistema, imagínense ustedes por un momento que quisieran conocer el valor de la corriente en régimen permanente, o del estiramiento del resorte en régimen permanente, o de la velocidad del motor en régimen permanente. Eso implicaría que, desde el punto de vista de lo que planteamos recién, necesitaríamos plantear la función de transferencia de la velocidad respecto de la tensión de referencia, del estiramiento del resorte respecto de la tensión de referencia, de la corriente del motor respecto de la tensión de referencia, y por lo tanto a todas esas funciones de transferencia después aplicarle el teorema del valor final, como hicimos hace un rato. Eso es un trabajo bastante tedioso. Sin embargo, nosotros contamos con el diagrama en bloques. Entonces lo que vamos a tratar de hacer es ver cómo podemos utilizar el diagrama en bloque aplicando el teorema del valor final para saber el valor de las variables intermedias en régimen permanente. Nosotros dijimos que en régimen permanente esta función de transferencia se transformaba en una constante que era igual al valor de esa función de transferencia evaluada en cero. Si hacemos eso en nuestro diagrama en bloques, lo que vamos a ver que nos queda es la siguiente situación. Este bloque, que era 1 sobre SLA más RA, al hacer S igual a 0 me queda 1 sobre RA. Este bloque, que era 1 sobre SJ más B1, cuando hacemos S igual a 0 me queda 1 sobre B1. Y por acá teníamos un bloque, un integrador 1 sobre S, que si hacemos S igual a 0 nos va a dar infinito. Bueno, ¿qué significa de que ese bloque nos dio infinito, ¿no? Se supone que cuando el sistema está en régimen permanente, todas las señales tienen que llegar a un valor constante. O sea, si el sistema es estable, ¿no?, las señales del sistema tienen que permanecer en un valor estacionario y constante. Entonces, ¿cómo sería la situación en la cual yo tengo un desplazamiento del resorte constante, siendo que proviene de un bloque que tiene ganancia infinita, ¿no? Si yo tuviese un valor constante a la entrada, ¿no?, durante todo el tiempo, significaría que al multiplicar por la ganancia infinita, x debería ser infinito. Obviamente eso no puede ser porque el sistema no soportaría que yo estire hasta infinito al resorte, ¿no? Y eso implicaría de que la tensión que estoy realimentando también tendería a infinito. O sea, que significaría que lo que pasa en realidad es que este valor x es constante, ¿no? Si yo pongo una tensión, un valor constante a la entrada del integrador, ¿no?, el bloque integrador va a estar integrando, entonces la señal, si la constante es positiva, el valor de x va a crecer en forma aumentando en su valor. Si la constante que pongo a la entrada del integrador es negativa, el sistema x va a entrar a disminuir su valor. Y la única forma de que x permanezca en un valor constante es que la entrada al integrador sea 0. Entonces, si la entrada al integrador es 0, ¿por qué x me da constante? Bueno, porque este integrador integró una señal que estaba variando en el tiempo durante un cierto tiempo y llega un momento donde la tensión o la señal de entrada al integrador se hizo 0 y por lo tanto el sistema dejó de integrar y me quedó con un valor constante. Entonces, lo que pasa en la realidad es que el integrador en algún momento tiene una entrada igual a 0. Vamos a ver físicamente qué significa de que el integrador tiene una entrada 0. Nosotros vimos cuando analizamos el comportamiento de la polea móvil que el movimiento de la polea dependía de la diferencia de velocidades entre las dos puntas de la lámina, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si las dos velocidades son iguales? ¿No? Si las dos velocidades son iguales, significa de que el sistema llegó a un régimen estacionario donde el resorte no se mueve más, y al resorte no se moverse más, ¿no?, me queda que esta diferencia de velocidades es igual a 0 y por lo tanto el sistema no va a integrar más y me va a quedar con un desplazamiento constante. Entonces, el tratamiento matemático que le vamos a dar en los bloques a los integradores es que en régimen permanente los integradores van a tener que tener una entrada igual a 0. Entonces, lo que nosotros sabemos es que Bx en esta condición de régimen permanente va a tener que ser igual a 0 y que B1 va a ser igual a B2. Entonces, ¿cómo resolvemos?
sea, lo que nosotros habíamos hecho en régimen permanente es tener la función de transferencia de todo esto, evaluarla en cero y tenía el valor de fx y podía conocer el valor de b sub r. Entonces vamos a ver cómo hacemos ahora. Vamos a reemplazar los valores de las constantes de cada uno de los bloques y vamos a ver qué nos da. Nos reemplazamos, abajo de cada uno de los bloques me aparece la ganancia, fíjense que son todas constantes. Y entonces vamos a empezar a desandar el diagrama en bloques. Yo sé que cuál va a ser la fuerza de tensión de la lámina en régimen permanente y sé cuál va a ser la tensión de referencia. Pero no conozco el valor de ninguna de las componentes intermedias de este sistema. Entonces yo sé que si el valor de la tensión de la lámina, o sea, la fuerza de tensión de la lámina, lo multiplico por 2, voy a tener Ft, y si lo divido por K, voy a tener X. Entonces puedo calcular el valor de X. Por otro lado, con Fx lo multiplico por el valor del radio y voy a obtener el torque resistente. Como tengo el valor de Fx, tengo el valor de V2, puedo conocer el valor de la velocidad en el extremo derecho de la cinta. Y como dijimos que el sistema está en régimen permanente, la velocidad de los dos extremos de la cinta va a ser la misma. Y por lo tanto, con Fx dividida por V2, obtengo la velocidad de la lámina de la cinta, que va a ser V1. Si a V1 lo divido por R1, tengo la velocidad angular del motor. Y si lo multiplico por V1, tengo la fuerza, la cupla sobre la carga mecánica del motor. Como conocía la fuerza de tensión sobre el torque resistente de la lámina y conozco el torque sobre el rozamiento en este caso, conozco el torque que me entrega el motor, sumando estos dos valores. Conozco el torque del motor, divido por KT, conozco la corriente, multiplico por RA, tengo la tensión en la impedancia eléctrica del motor. Con omega y kW conozco la tensión de armadura. Con la tensión de armadura y la caída de tensión en la impedancia conozco la tensión que le estoy entregando al motor. Lo divido por la ganancia, obtengo la tensión de error. Como conozco X y conozco el error a la entrada del amplificador, conozco B sub R. Si hacemos todas esas cuentas, lo que vamos a obtener son todos los valores de cada una de las constantes intermedias de este diagrama en bloques. O sea, vamos a ver que el estiramiento de resorte son más o menos 3,92 milímetros. La velocidad de la cinta va a ser 0,49 metros por segundo. La velocidad angular del motor va a ser 4,9 radianes por segundo. La cupla entregada por el motor va a ser 0,294 newton. La corriente del motor va a ser 342 mA. La tensión aplicada en los bornes del motor van a ser 6,063 volt. Y bueno, y la tensión reacción de armadura van a ser 5,243 volt. La tensión de realimentación va a ser 3,92 mV. Con lo cual esto nos da la tensión de referencia que habíamos calculado antes. Entonces en este paso lo que hicimos fue calcular todos los valores de intermedio utilizando el diagrama en bloques y haciendo uso del teorema del valor final. O sea, lo que tienen que tener en cuenta es que cuando tengan integradores, que nos van a dar cuando hacemos S igual a 0 una ganancia infinita, tenemos que acordarnos de que la tensión o la señal de entrada a esos bloques integradores van a tener que ser 0 en régimen permanente. Entonces, los que nos pedía el tercer inciso era calcular la potencia entregada por el amplificador, que sería la corriente que está entregando el motor por la tensión que tiene de salida el amplificador. O sea que la tensión son 6,063 volt, la corriente 342 mA y esto me da una potencia de 2,073 watts.
Entonces construimos el diagrama en bloques que nos permitió calcular la función de transferencia. Con esa función de transferencia y el teorema de valor final calculamos la tensión de referencia, la señal de referencia que debíamos ponerle a este sistema para lograr una cierta fuerza sobre la lámina. También con el diagrama en bloques y utilizando el teorema de valor final pudimos determinar los valores de las variables intermedias del sistema en régimen permanente. Y bueno, vamos a ver cómo podemos utilizar el diagrama en bloques para analizar el comportamiento transitorio de este sistema para una determinada señal de entrada. O sea, lo que vamos a hacer es aplicar un escalón de 0,61 vol y vamos a ver no solamente la condición de régimen permanente, sino la forma transitoria de cada una de las señales del sistema. Bueno, entonces acá estamos en el entorno de Scilab, ¿no? Nosotros lo que hicimos hasta ahora fue ejecutar este script que teníamos definido acá, que es el ejercicio de la cinta, en donde pudimos calcular la función de transferencia total y poder simular el comportamiento transitorio a partir de el valor de referencia que calculamos a partir del teorema del valor final, ¿no? Si nos vamos a este programa tiene una aplicación que se llama Xcos, que nos permite dibujar diagramas en bloques a partir de los cuales podemos analizar el comportamiento transitorio, o sea, simular el comportamiento transitorio del sistema. Entonces acá lo que tenemos desarrollado es el diagrama en bloques que estuvimos viendo en el ejercicio, ¿no? Entonces acá tenemos la función de referencia, que en este caso va a ser un escalón. Ahí comparamos la tensión de referencia con la tensión BP a través de KP. A eso lo amplificamos con la ganancia del amplificador A. Esa tensión menos la reacción de armadura, que era KW por omega, me va a dar la caída de tensión en la impedancia del motor. Dividimos por la impedancia, obtengo la corriente. Acá fíjense que tenemos unos bloques que son osciloscopios que nos permiten representar el comportamiento de esta variable en el tiempo. Entonces definimos una base de tiempo para este osciloscopio y este osciloscopio va a tomar la señal I sub A. Acá estamos haciendo la operación del producto de la tensión por la corriente, con lo cual en este gráfico, en este osciloscopio, estaríamos viendo la potencia instantánea que le estamos entregando al motor. Entonces habíamos llegado a la corriente, lo multiplicamos por la constante de cupla, tenemos la cupla del motor, a esa le restamos la cupla que proviene de la carga lineal. Acá tenemos la caída en la carga mecánica del eje del motor, que sería en el rozamiento B1 y en el momento de inercia, dividimos por esa carga. Obtenemos la velocidad, que es lo que vamos a realimentar por este lado. Acá también ponemos un osciloscopio para ver el comportamiento transitorio de la velocidad. La velocidad la multiplicamos por el radio, obtenemos la velocidad tangencial en la polea, ¿no? En el rodillo. A eso le restamos la velocidad tangencial en el rozamiento. Y con esto obtendríamos el movimiento relativo de la polea móvil, ¿no? Por 2 sobre S dividido 2S tendríamos la expresión del desplazamiento del resorte, o sea, habíamos dicho que dividido por 2 obtenía la velocidad de la polea, y integrando obtenía la posición de la polea móvil. O sea, acá pongo un osciloscopio para ver el comportamiento del estiramiento. O sea, multiplico por K y divido por 2 para obtener la fuerza de tensión de la lámina. Por este lado la multiplico por R1 para obtener el torque resistente, y por este lado lo divido por el rozamiento B2 para obtener la velocidad B sub 2. Acá en este osciloscopio vería el comportamiento de la fuerza de tensión sobre la lámina, que es la variable que nosotros queremos controlar, ¿no? Nosotros lo que podemos hacer, o sea, acá definimos en forma algebraica los bloques. Sin embargo, este programa requiere que nosotros pongamos un valor real. O sea, en este bloque del escalón
Vamos a aplicar el valor en 10 milisegundos, un escalón que va a pasar de 0 a 0.61022, que es el valor de referencia que nosotros analizamos para régimen permanente. Y estas constantes que nosotros utilizamos en la construcción del diagrama en bloques, si vamos acá a simulación y asignar contexto, acá tenemos un archivo de texto en donde tenemos definidas todas las constantes que vamos a utilizar en este diagrama en bloque. Esta tiene una ventaja que nos permitiría no tener, si tenemos un parámetro en distintos bloques del diagrama, cambiándolos acá cambiarían instantáneamente en todas las posiciones donde lo usamos. Acá, como lo tenemos en un solo lugar, podríamos poner directamente en la expresión del bloque las constantes, ¿no? Pero bueno, las definimos acá en el contexto, y acá en el bloque definimos el numerador 1 y el denominador es LA más RA. En este definimos SJ más B1 y así sucesivamente, ¿no? Entonces, lo que tenemos, una vez que definimos el diagrama en bloques, lo que vamos a hacer es correr la simulación. Entonces, en este bloque, en este osciloscopio, estaríamos viendo la potencia instantánea. Dijimos que la potencia en régimen permanente era más o menos 2 watts. A ver si la miramos por acá. No me deja ponerlo. Esta sería la fuerza de tensión sobre la lámina. Esta sería vuelta la potencia en el motor, 2.073 watts. La tensión sobre la lámina, 0.98. Acá tendríamos la velocidad del motor, 4,9 radianes por segundo. En este tendríamos el estiramiento del resorte, que son 4 milímetros más o menos. Acá tendríamos la corriente sobre el motor en régimen permanente, que dijimos que era 342 miliamperes. Entonces yo puedo ver el comportamiento transitorio de todas las señales que definís dentro del diagrama en bloques. Entonces el diagrama en bloques vemos que nos sirve para encontrar la función de transferencia, pero en esta herramienta de simulación es bastante poderoso porque nos permite conocer el comportamiento transitorio del sistema. Así que bueno, acá paramos la resolución del ejercicio. Lo importante es que se vayan familiarizando con el uso de los programas de cálculo para resolver los problemas de control, porque bueno, según nuestra visión particular, los estudiantes del 2021 no tendrían que resolver los ejercicios con calculadora, sino que tendrían que usar este tipo de programas. Particularmente nosotros usamos este software porque no requiere de licencia, pero ustedes tranquilamente podrían usar MATLAB y Simulink, que es una herramienta similar que les permitiría resolver este mismo diagrama en bloques, pero en el entorno de MATLAB. Bueno, por ahora no me queda más que agradecerle la atención, y bueno, cualquier duda la vamos a estar aclarando en las clases de consulta.